¿Qué ejemplos de células diferentes se les ocurre? Ok. ¿Y dentro del cuerpo humano? Hay células hepáticas. ¿Una célula hepática es igual a una célula de la piel? No, no es cierto, pero sí tienen cosas en común. Los dos tienen núcleo, los dos tienen citoplasma, los dos tienen membrana, pero no son iguales, ¿no es cierto? Igual que no es lo mismo una célula del pulmón, que no es lo mismo una célula cardíaca, no es lo mismo una célula renal, ¿sí? Entonces cada una de las células se especializa de acuerdo a la función que va a cometer, ¿sí? Es como en nuestra sociedad que nos especializamos, unas personas estudian leyes, otras personas medicina, otras de ingeniería, otras de arquitectura. Las células también se especializan, vienen de un tronco común, pero se van especializando, ¿sí? ¿Cuál es la célula que no está nada especializada? No, del cuerpo humano. Los ojos están especializados en ver, ¿no? Las células madre, ¿no es cierto? Las células madre, las células totipotenciales o pluripotenciales son las células que no tienen una especialización, ¿no es cierto? ¿Por qué han escuchado que es importante las células madre? Regeneración. ¿Y dónde se encuentran las células madre? En la médula, ¿no es cierto? Entonces, cuando son recién nacidos, tienen muchas de estas células madre que se van, y en el embrión, ¿no? Esas células madre se van especializando de a poco. Y se usa para tratamientos, ¿no es cierto? Porque esas células tienen la potencialidad de volverse con el correcto estímulo. ¿El estímulo qué sería? En tu caso sería el estudio de una especialidad o de una rama del conocimiento. En el caso de las células son, ¿qué hace que una célula diga, bueno, voy a empezar a hacer célula de la piel? Van a la universidad de la célula, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna idea creativa? El centro creo que manda hace qué tipo de células requiere el cuerpo humano. ¿Y cómo le avisa? ¿Cómo? La neurona sería una célula especializada, no una célula que es una célula del sistema nervioso. ¿Cómo se comunican las células? ¿Cómo se? La sangre lleva algo para que sepa, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Qué le estimula a una célula? ¿Qué hace que una célula cambie su forma de actuar? Sí, pero ¿qué lo estimula? Hay una sustancia química que ya hemos hablado en clases anteriores. La mayoría son lípidos, o están hechos de lípidos, también hay de proteínas. Las proteínas, ¿no? Pero en forma de hormonas. Entonces la señalización hormonal, le llega una hormona a la célula y la célula dice, voy a empezar a trabajar como una célula pancreática o como una célula le llega testosterona, entonces dice, voy a empezar a producir más proteínas para hacer más músculo si le llega testosterona, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el objetivo de toda célula? Cumplir un proceso, ¿cuál? Ser útil, ¿no es cierto? Sí. Para ser útil tienen que cumplir su función y la función principal es lograr esto, ¿no? Homeostasis. ¿Qué es esto? Mantener el equilibrio, ¿sí? Mantener el equilibrio. Homeo mismo, la misma condición, ¿sí? Para que el cuerpo mantenga una homeostasis. Y para eso tienen que desarrollar reacciones químicas, tienen que crecer, tienen que mantener procesos vitales. ¿Cuáles son los procesos vitales que tiene una célula? Ustedes tienen procesos vitales, la célula también tiene. ¿Cuál sería el primer proceso vital? ¿Dividirse?
reproduce, eso sería reproducción, ¿no es cierto? Como tal. Crecimiento. Crecer, reproducir, ¿qué más? Morir. Entonces, así como ustedes nacen, crecen, se reproducen, trabajan y mueren, las células también tienen que pasar por el mismo proceso. Las células se reproducen mediante, ¿cómo se llama? División celular o mitosis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Del tipo de célula que es en el otro caso Ajá. Sí, Las meiosis son las células sexuales. ¿Y qué les diferencia las células sexuales de las comunes que hacen mitosis? que se divide en dos veces. Que existe una sola y luego se divide en la otra, existen dos y se une y luego se divide. Pero ¿qué componente tiene una célula de un espermatozoide, de un óvulo, que es diferente a la célula de la piel, del hígado, del riñón? Tienen diferentes cromosomas. Tienen diferentes cromosomas. ¿Cuántos Tiene que tienen? ser una célula. Va por los cromosomas, ¿no? Tienen la mitad de la cadena, ¿sí? Tienen la mitad de los cromosomas. Las células de la reproducción tienen la mitad de los cromosomas. ¿Sí? ¿Por qué tienen la mitad de los cromosomas? Van a completarse, ¿sí? Porque para que se pueda unir el espermatozoide y óvulo, cada uno tiene mitad, juntan y hacen una célula completa. ¿Cuántos cromosomas tenemos? Bien. Entonces necesitan realizar reacciones químicas. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? O sea, ¿qué necesita para realizar reacciones químicas? Cuando trabajan, ¿qué esperan las células conseguir? Pero depende de Energía, ¿no es cierto? ¿Y cómo se lleva la energía? De los sustratos que ¿Cuál era la moneda de energía de la célula? No. El ATP, ¿no es cierto? Entonces ustedes trabajan y esperan que les paguen dinero, ¿no es cierto? La célula trabaja y quiere que le paguen en ATP, porque sin ATP no puede comer, no puede ir al baño, no puede cumplir su función, ¿no es cierto? Entonces todos los procesos vitales requieren el ATP de las células. Bien. Pues definición de célula es la unidad básica, funcional y estructural del organismo viviente, ¿sí? Tenemos 100.000 billones de células en el cuerpo humano, o sea, un montoncísimo. Las partes principales, membrana, citoplasma y núcleo, aunque vieron que hay muchísimas más presentes de aquí, vamos a ir viendo ya todo, ¿no? Empecemos por la membrana, ¿sí? Que empezaron dibujando una liñita. ¿De acuerdo? La membrana, como hemos hablado, es súper importante. ¿Se acuerdan de qué está compuesta la membrana? ¿De qué componentes? Lípidos. Bien, entonces tenemos la membrana. Acá está la estructura de la membrana. ¿Qué son estas cabecitas? ¿De qué están hechas? Fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Fosfo o lípido? Fosfo. Fósforo, ¿no es cierto? Las cabecitas de fósforo y estas colitas lípidos. ¿Y acá? proteína. No. Es lo mismo, esto y esto. Fósforo, ¿no es cierto? Entonces la membrana es como un sándwich de lípido, ¿no es cierto? Con el pan siendo, en vez de pan, fósforo. ¿Sí? ¿Y eso qué características le da? Una característica principal de la membrana es la... Sí, insoluble, ¿no? Esta palabra de aquí. Polaridad, ¿sí? Entonces la polaridad le permite que se separe el líquido extracelular de intracelular, porque va a esa polaridad a rechazar el líquido que está afuera y va a generar que haya una división entre la parte interior y exterior, ¿no es cierto? Eso genera una barrera selectiva para que no entre cualquier cosa, ¿sí? Y para que no se salga cualquier cosa. Entonces esa polaridad es esencial para separar los dos lados, ¿no? Pero a pesar de que esa polaridad no es una pared fija, porque permite la comunicación entre células y el medio externo, ¿sí? Entonces, la membrana no es solo esta línea dibujada, sino es un lugar lleno de vida, ¿sí? Es como el puerto de la célula. ¿Y cómo son los puertos? Son súper activos,
llega una cosa, sale otra cosa, como los aeropuertos, ¿no? Está entrando un avión, está saliendo otro avión, unos están haciendo, entregando valijas, otros están recibiendo las maletas, entonces es un lugar que tiene mucha vida, ¿no es cierto? Dentro de la membrana citoplasmática vamos a encontrar unas estructuras importantes, ¿sí? Que son las proteínas. Las proteínas que están enclavadas aquí. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Una sería esta, que se llama proteína integral transmembrana. Proteína integral transmembrana. Es un complejo bastante grande de proteínas. ¿Sí? Luego tenemos las glucoproteínas, que son más pequeñitas. ¿Sí? También tenemos los glucolípidos, que son estos de acá. ¿Sí? Esta es otra proteína integral de membrana. ¿Cuál se imaginan que son las funciones de esas estructuras? ¿Para qué nos pueden servir? Para el transporte de sustancias. Transporte. Transporte. ¿Qué otra función tienen estas proteínas? Dar paso o entrada a los Transporte. nutrición, aprendizaje. Claro, parte del transporte, ¿no? Traer elementos de nutrición. Protección. La protección tenemos acá. ¿Qué más? Sí, señales, señalización. ¿Alguna más? Pero estuve que habían hablado de un componente que hablaste bastante tiempo. Las enzimas. No se olvidan de las enzimas. Jamás. Hablar de qué. Jamás voy a olvidar eso. Media hora encima de ahí. Después vamos a seguir añadiendo porque hay más funciones. Entonces, tenemos componentes de la membrana, esta bicapa lipídica, que está hecha por fosfolípidos en el 75%, colesterol 20% y glucolípidos 5%. Y la proteína de esta membrana tenemos las proteínas integrales transmembrana y las periféricas, que son la glucoproteína. Entonces vamos a las funciones. No sé si tienen un mail del curso, así les puedo enviar. O sea, podemos crear. ¿Por qué no crean un mail del curso y me pasan? ¿Ya? Me parece que es la forma más rápida, porque si no tengo que mandar a cada correo individual. O si no, le mando a una persona y esa persona manda al grupo de WhatsApp. Sí, ¿Ya? Después al final de la clase me dan un correo un correo, Un número. WhatsApp, un número y te paso. O un correo también. O sea, pero si me das tu correo te paso a ti y de ahí mandas tu WhatsApp. Bueno, funciones de la proteína de membrana. Entonces, vamos a hablar del transporte, ¿sí? Acá tenemos... ¿Qué pasó? ¿Alguna duda más de eso? No. Tenemos la proteína transmembrana, ¿no es cierto? Del otro lado tenemos iones. ¿Cuál ion puede estar acá? Fósforo, ¿cuál más? Uno así muy común en el líquido extracelular. Hierro. ¿Cuál es el más común que tenemos en el líquido extracelular?
el agua es importante, pero ¿qué tiene el agua usualmente? Hidrógeno, ¿qué más? Hidrógeno, sodio, ¿sí? Entonces, un ion de sodio va a entrar a través de esta proteína y va a entrar, ¿sí? Ese se llama canal iónico. El canal iónico permite que entre fácilmente un ion que es muy común, ¿sí? Que haya mucho gradiente como el sodio. Pero ¿cuál es la limitación de este canal iónico? ¿Sí? Si necesitamos mucho sodio que entre a la célula, es ineficiente porque entran muy de a poquito. Imagínense lo que es un ion por un ion, entran muy a cuentagotas. Entonces, esta es una estrategia, pero no es la única para ingresar a la célula nutrientes, ¿sí? o iones. Entonces tenemos otro tipo de proteínas, ¿sí? Que es la proteína transportadora integral, ¿sí? En la que esta proteína, utilizando energía, atrae sustancias más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, los aminoácidos. Entonces acá tenemos una lisina. ¿Para qué necesitamos la lisina? O sea, ustedes comen un pescado, les vino lisina y la célula necesitaba ese aminoácido. Funciones de los aminoácidos. ¿Para qué necesita una célula aminoácido? Para formar proteínas, exactamente. ¿Qué otro componente tenía aminoácidos de la célula? ¿Cómo estaba escrito el código genético? Ajá, para generar los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Entonces, ácidos nucleicos, formación de proteínas. Entonces necesitamos que esta lisina entre para que la célula pueda trabajar y estos ribosomas puedan producir ácidos nucleicos, proteínas. Entonces, esa es otra de las funciones. Después tenemos las proteínas receptoras. Entonces, acá tenemos la proteína y acá hay un ligando, ¿sí? El ligando puede ser una hormona, puede ser un fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega el ligando, se une y le hace a la célula que empiece a hacer alguna acción. Por ejemplo, la hormona antidiurética. ¿Sí? La hormona antidiurética llega a la célula del riñón y le dice: cambia tu permeabilidad ¿para qué será la hormona antidiurética? ¿Qué es una diuresis? Diuresis es la producción de orina, ¿sí? Entonces, ¿la antidiurética qué sería? Para que no se produzca orina, ¿sí? Entonces disminuye la producción de orina. ¿Y para qué quisiera el cuerpo producir menos orina? Para no deshidratarse. Para no botar tanto electrolito. Exactamente por eso, ¿sí? Para corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, si el cuerpo está muy lleno de sal, ¿sí? Y yo empiezo a perder líquido, me lleno más de sal. ¿Cómo hago para que no me llene de sal? No dejar ir tanta agua. Entonces, cuando yo tome agua, esa agua se va a quedar dentro de mí y va a hacer que vuelva al equilibrio. ¿De acuerdo? Cuando ustedes toman alcohol, ¿qué pasa? ¿Van mucho o al baño o menos al baño? Más, ¿no es cierto? Más, ajá. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? No. Tiene que ver con esto. ¿Sí? El alcohol bloquea esta hormona. Entonces acá tienen alcohol. El alcohol bloquea la ADH
Entonces deja de funcionar esta hormona antidiurética, y al dejar de funcionar la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad y empiezan a perder líquido, ¿sí? Entonces hay mayor diuresis. Entonces el alcohol se va al cerebro y le dice, deja de bloquear esta hormona ADH que se está produciendo en el cerebro, y al llegar a los riñones menos de esta hormona, ustedes pierden esta permeabilidad y empiezan a producir más orina, ¿no es cierto? Y eso les puede llevar a un equilibrio hidroelectrolítico. Es otra de las razones por qué se sienten mal con una resaca, ¿no? Porque se altera su equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, esta membrana que parece sin importancia, pueden ver todas las consecuencias que tiene, ¿no? Acá arriba tenemos el ejemplo de la enzima, ¿no es cierto? Esto es una membrana de un enterocito. ¿Cuál es el enterocito? ¿Dónde está el enterocito? ¿No se acuerdan? Aquí. No. Entero, ¿se acuerdan? En términos médicos. Intestino. Entonces, entero, intestino y cito, célula. Entonces es la célula del intestino. Entonces tenemos, esta es la pared de la célula del enterocito, y acá tenemos una enzima, ¿sí? Una enzima hecha de proteínas. Y ustedes se tomaron un vaso de leche, entonces viene la lactosa por aquí. ¿Qué necesitamos para poder usar esa glucosa que tiene la lactosa? La enzima, ¿cómo se llama la enzima que necesitaría? ¿Cómo se llamaría este amigo de aquí? Si necesitamos destruir lactosa, ¿cómo se llamará la enzima? Lactosa. Entonces viene la lactosa al sitio de unión, forman el complejo lactosa-lactasa, y puede romper esa lactosa para que se pueda usar en glucosa, ¿sí? Simplificando. Acá tenemos otra función, ¿sí? Que es la de conexión y estructura. Entonces, acá tenemos varias proteínas y tenemos estas que están acá atravesadas. ¿Para qué se les ocurre que pueden servir esas proteínas atravesadas entre los receptores? Imagínense que tienen un edificio, ¿no es cierto? Construyo el edificio y estos son los pilares, ¿no es cierto? Si yo le pongo unas vigas, quedará más o menos fijo. Más, ¿no es cierto? Entonces sirve para darle más estabilidad a la estructura. Ahora, las membranas no son paredes fijas, no son inertes, ¿no es cierto? Entonces, aparte de darle estabilidad, ¿qué otra cosa podría hacer? Piensen en la actina y la miosina. ¿Qué eran esas? ¿Lípidos, carbohidratos o proteínas? Proteína. Intervenía en las células de los músculos. De los músculos, ¿sí? ¿Y qué esta actina y miosina que está en los músculos y qué hacen? Se contrae. Ajá. Se dejan de contraer. Exactamente. Entonces, generan contracción. ¿Y la contracción a qué lleva? Al movimiento. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para dar movimiento y estabilidad, ¿sí? Movimiento y estabilidad. ¿Listo? Entonces acá en conexión, estructura, movimiento, estabilidad.
son estas las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A qué les suena eso? Anticuerpos, ¿no es cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad o esta glucoproteína marcadora de identidad celular es como la cédula de identidad de la célula. ¿Sí? Entonces, la identidad de la célula está dada por una proteína que está en la membrana. ¿Sí? Entonces, la célula, imagínense que viene un policía y le dice, ¿quién es usted? ¿Cuál sería el ejemplo de un policía en el cuerpo, en las células humanas? ¿Quién está dando vueltas a ver si es que hay alguna persona causando daño? Los glóbulos. Los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un glóbulo blanco dando vueltas, se encuentra con esta célula. ¿Sí? ¿Cómo dice, esta es mi célula o no es mi célula? Reconociendo esta proteína. ¿Qué aplicaciones médicas provocó haber descubierto esto? Aplicaciones médicas, y no es tan antigua. No tan reciente tampoco. Las vacunas. Puede tener que ver con las vacunas. En las guerras, por ejemplo, que era súper importante. Cuando hay una guerra, ¿qué pide? No. Hay una guerra, la gente está muriendo por montones. Y cuando hay un herido en la guerra, necesitaban darle ¿qué? Morfina. Morfina, ¿no? O sea, el torniquete puede ser, la penicilina, no sé si... La morfina, ¿no? Puede ser. Morfina. Eso para el dolor, pero para salvarle la vida. Necesitamos salvar la vida de esta persona. Dónennos. ¿De qué están los rojos? Exacto, ¿qué es eso? Sangre. Entonces piden donaciones de sangre. Antes de haber descubierto estas proteínas, no había transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque la gente antigua, yo te daba mi sangre a ti y te morías. Entonces no se hacía transfusiones de sangre antes de descubrir esto. ¿Y antes de descubrir qué? Los tipos de sangre, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de sangre conoces? Positivo, negativo, O B, ¿no es cierto? Que pueden ser positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿de qué depende el tipo de sangre? De la proteína que tienes acá. Entonces, tu tipo sanguíneo está determinado por si tienes una glucoproteína tipo B en el eritrocito, o si tienes una AB, o si tienes una A, o si tienes la O. ¿Sí? Entonces, gracias a eso se pudo tipificar y tú sabes cuál es tu tipo sanguíneo y sabes que puedes recibir sangre de ese tipo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo te doy, si tú tienes A y yo te doy mi tipo de sangre B? Te mueres, ¿no es cierto? Porque va a venir tus glóbulos blancos y van a decir, esta es una invasión. Entonces van a atacar, te van a generar fiebre, vas a tener un shock. Aparte de la transfusión sanguínea, ¿qué más nos permitió en el desarrollo médico? Donación de órganos, exactamente. ¿Sí? Entonces, para la donación de órganos, uno estudia cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad del donante y del receptor. ¿Sí? Por eso no te puedo dar, no le puedo dar un riñón a cualquiera. Tienes que buscar una persona que sea compatible con el complejo mayor de histocompatibilidad para poder donar órganos. ¿Sí? Entonces, son descubrimientos científicos que llevan a aplicaciones reales en la medicina, ¿no? Entonces, la membrana tiene que tener características de fluidez. ¿Sí? De esa manera, los lípidos y proteínas de la membrana rotan, se desplazan, tienen equilibrio, otorgan equilibrio a la célula, permiten que haya interacciones, hace posible el movimiento de componentes. ¿Sí?
como un resumen. La membrana tiene permeabilidad selectiva, ya dijimos que está hecha por una bicapa lipídica, es permeable a moléculas no polares, es moderadamente permeable a moléculas pequeñas sin carga y es impermeable a moléculas grandes con carga. Ahora, el transporte entre membranas va a estar dado por dos componentes principales, ¿sí? El gradiente electroquímico, quiere decir que la electricidad y la concentración de sustancias, que sería la parte química, va a permitir que haya transporte en la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tenemos una célula y acá tenemos mucho sodio, y acá hay poco, hay diferencia de gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces hay una sustancia con mucha concentración y una con poca, ¿sí? ¿Cómo se llamaría esta sustancia? ¿Han visto las bebidas para después de hacer ejercicio? No. Esa no es energizante igual. ¿Es cómo? Hidratante. ¿Y qué tienen? Cuando hacen propaganda de las sustancias hidratantes? Potasio, sodio, electrolitos. Electrolitos, que son sustancias hipertónicas, isotónicas, hipotónicas. Que son isotónicas, ¿no es cierto? Porque tienen electrolitos en una concentración parecida a la que ustedes tienen en la sangre, ¿sí? Por eso son hidratantes, ¿sí? Y una forma en que las células se comunican con cargas eléctricas. ¿Qué tipo de célula usa mucho cargas eléctricas para comunicar? Las neuronas, ¿no es cierto? Entonces pueden ser por cambio en la cantidad de concentración de una sustancia o por descargas eléctricas, ¿sí? Eso va a permitir el paso de un lado a otro. Bueno, el transporte es vital para la vida de la célula porque sin transporte no tenemos los nutrientes para la célula, no tenemos los materiales de construcción para la célula y tampoco podemos, la célula también tiene desechos, ¿no? Al hacer las reacciones químicas tiene desechos que necesita sacar de la célula. Y los procesos se clasifican de acuerdo a la necesidad o no de energía. Entonces tenemos procesos activos de transporte y procesos pasivos de transporte. El que es activo utiliza energía, ¿no? Bien. Entonces entre los procesos pasivos o sin energía tenemos la difusión simple, ¿sí? Que puede ser facilitada por canales o por transportadores. Entonces el primer ejemplo que teníamos de la proteína en que está un ion dando vuelta, gracias a ese canal de iones pasa facilitadamente por difusión, ¿sí? Sin usar energía. Y la osmosis es cuando hay mucha concentración de un soluto en un lado y poca en el otro lado, se ejerce una presión para que si hay mucho sodio afuera pueda entrar el sodio, ¿sí? Entonces puede ser difusión simple o osmosis. Y también puede ser con transportadores, ¿sí? Que hay alguna proteína que ayude a transportar el soluto a través de la otra proteína, ¿sí? Entonces acá tenemos ejemplos. Acá hay mucho gradiente de concentración y pasa sin usar energía a donde hay menos concentración, ¿sí? Difusión simple. Acá tenemos el ejemplo de un ion de sodio que pasa a través de la membrana por difusión simple. Esta está facilitada por una proteína y esta está facilitada por un transportador. Entonces esta se une a algún otro componente y puede entrar acá. Esto es como un ejemplo de la reacción física-química que pueden hacer como experimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes tienen, puede ser una manguera y un papel tamiz entre estas dos, ¿no es cierto? Entonces ponemos este papel y de un lado ponemos agua y aquí ponemos agua con sal. Entonces, en condiciones iniciales la altura de estos dos está equiparada, ¿no es cierto? Pero una vez que empiezan a tener contacto entre los dos,
esta agua que está aquí, que no tiene sal, va a intentar ir para acá. ¿Para qué? Para compensar el exceso de sal que hay aquí, ¿sí? El agua va a intentar diluir un poco esta parte que tiene tanto cloruro de sodio concentrado. Entonces esa reacción química hace que el agua no tiene piernas para moverse, pero por esta reacción química hay una fuerza que lleva el agua para acá, entonces cambia el nivel. Entonces, de lo que estaban en esta altura ambas, esta va a ir para abajo y esta va a ir para arriba. Va a haber una fuerza que empuje. Esa es la fuerza de la osmosis, ¿sí? Es un movimiento impulsado por la presión hidrostática. ¿Sí? Y aquí el ejemplo, para volver a que estén al mismo lugar equilibrado, habría que hacer una presión aplicada, ¿no? Por ejemplo, con una pesa. ¿Sí? Entonces, la fuerza de la osmosis es capaz de movilizar agua, ¿no? En condiciones normales hay un equilibrio de fuerzas, ¿sí? La presión osmótica es igual en el líquido intersticial al que rodea la célula, ¿de acuerdo? La tonicidad de una solución es la capacidad para modificar el volumen celular mediante alteraciones en la concentración de agua. Entonces ahí tenemos las diferentes concentraciones, ¿sí? Usando los términos médicos van a saber que hipotónica significa hipo es exceso, hipo es poco, ¿no es cierto? Poco, tonicidad como concentración, ¿sí? Y iso, ¿qué significa? ¿Ah? Equilibrio, ¿no es cierto? O igualdad. Equilibrio, igualdad. Hiper, mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una de hipertónica? Imperialita. ¿Qué más? Soluciones salinas. Soluciones salinas. No, la solución salina al 0,9% es un ejemplo de isotónica. Aquí está la solución salina. Un suero intravenoso es una solución salina al 0,9%. Pero hay otras también como la dextrosa. Depende de la concentración que tenga, pero para simplificarlo, hipotónica sería agua con poca sal o con mucha. Poca. Poca. Y hipertónica sería agua con mucha sal, ¿sí? Pero esto depende de con qué se compare, ¿no? Entonces, hipertónica en comparación a qué. Entonces, si yo acá tengo agua sola y aquí tengo un poquito de agua con sal, el agua con sal va a ser hipertónica en comparación al agua común. Este es como un ejemplo de un experimento que podrían hacer y algo que pasa en realidad con las células, ¿sí? ¿Cómo se llama esta célula de aquí? Es un glóbulo rojo. Glóbulo rojo, también conocido como Pasa. no. El glóbulo rojo, ¿cómo también se llama? Leucocito. Empieza con E. Eritrocito. 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 ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo en que el eritrocito está en un contenedor con agua, ¿sí? Pero esta agua tiene la misma concentración que el eritrocito, entonces las fuerzas de osmosis están en equilibrio, ¿sí? Las fuerzas están en equilibrio porque está en una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia? Insoluble. Isotónica, ¿sí? Y acá estamos con una solución hipotónica.
¿Y qué creen? ¿Qué parece que le pasó a este eritrocito? Se hinchó, ¿no es cierto? ¿Por qué se hinchó? Absorbe. Absorbió el agua, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿por qué absorbió agua? ¿No? Esta solución es isotónica, eso quiere decir que tiene poco o mucho sodio. Poco, ¿no es cierto? Y dentro de la célula hay mucho. Porque esta sustancia es hipotónica en comparación a esto. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que recordar que el agua siempre va donde hay más sodio. ¿Por qué? Porque quiere disolverlo, quiere entrar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, el agua que está acá intenta entrar aquí. ¿Sí? Para que estos sodios estén en igual concentración que este que está tan poquito. ¿Sí? Entonces el agua va a intentar diluir ese sodio. ¿Sí? Acá tenemos poco, acá tenemos mucho. Entonces queremos que este mucho entre en equilibrio con este. Y como le entra tanta agua, la célula se hincha. ¿Sí? ¿Y qué le pasa cuando se hincha, se hincha, se hincha? Hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Sangre. No. Sustancia. No, lisis es. No. Lisis es romper, es destruir. ¿Sí? Destrucción. Entonces, cuando alguien tiene una hemólisis, se rompen los eritrocitos. ¿Han escuchado las enfermedades hemolíticas? Son enfermedades que destruyen los glóbulos rojos. Entonces, se hincha hasta que explota y chao glóbulo rojo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. En cambio, aquí tenemos una solución hipertónica. Eso significa que aquí hay mucho o poco sodio en comparación a la célula. Mucho, ¿no es cierto? Entonces acá hay mucho sodio y dentro de la célula hay poquito. Entonces el agua, ¿hacia dónde va a fluir? ¿En qué dirección? Para afuera, ¿no es cierto? Entonces el agua que está dentro de la célula va a intentar salir para diluir este sodio que está hiperconcentrado. ¿Y qué le pasa al eritrocito? Tiene un proceso que se llama acrenación. ¿Cómo se le ve? Aplastado, deshidratado, ¿no es cierto? Entonces esto ustedes lo pueden hacer con un tomate cherry, por ejemplo. Si ustedes le meten en agua salada, se va a deshidratar, ¿no? ¿Han visto los tomates deshidratados? Bueno, este es el proceso. Y si le ponen una solución hipotónica, se va a hinchar el tomate. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con huevo. Pueden hacer ese experimento con huevo de codorniz. ¿Cómo esto le salvó la vida a los niños? El descubrimiento de estos cuerpos y de estas concentraciones. ¿Ustedes tienen un niño deshidratado? ¿Le dan cualquier cosa? No. No. ¿Qué es lo que usualmente se recomienda dar? Solución salina. ¿Hidratantes como cuál? Pedialite. Pedialite. El pedialite es una marca de una sal de rehidratación oral. ¿Sí? Entonces vieron que la concentración hipertónica permite que se hidrate, ¿sí? Porque si ustedes le dan agua sola, le están dando una solución hipotónica. ¿Sí? Bien. Vamos a los procesos activos. ¿Sí? Los procesos activos son los que necesitan ¿qué cosa? Energía, ¿no es cierto? Necesitan ATP. Entonces el transporte activo puede ser primario o secundario. ¿Sí? O puede ser en vesículas. Las vesículas van a ser como
unos taxis que van a llevar lo que necesitamos, ¿no? Los nutrientes, los aminoácidos. Y dentro de estos transportes en vesículas tenemos la endocitosis, que está mediada por receptores, la fagocitosis, la pinocitosis y la exocitosis. Entonces, el transporte activo primario, necesitamos ATP, o sea, destruir ATP mediante hidrólisis para generar energía, ¿sí? Entonces, esa energía hace que modifiquemos una proteína que está pegada en la membrana para que bombee, ¿sí? Entonces, esas son las bombas de transporte transmembrana, ¿sí? Entonces, una célula típica gasta hasta el 40% de su ATP en estos procesos activos. Entonces, casi la mitad de la energía de la célula se va en que esas proteínas de transporte puedan traer o sacar diferentes iones o moléculas. ¿Sí? Entonces, el transporte activo primario, aquí tenemos una bomba que es de las principales que tiene la célula, que es la bomba sodio, potasio, ATP. La célula funciona mucho con sodio y potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este complejo? Utilizar la energía del ATP, romper el ATP, dividiéndolo en ADP y fosfato, y esa energía permite que se abre esta proteína o cambie de forma, ¿sí? Que se mueva para traer 3 sodios y atraer los potasios, ¿sí? Porque ya que van a hacer el esfuerzo de sacar sodio, se especializa en saco sodio, meto potasio. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso final es la importación de 2 potasios y el sacar 2 sodios. Entonces, la célula está constantemente monitorizando. Tengo mucho sodio adentro, tengo poco potasio adentro, y mediante diferentes señales celulares deciden utilizar su ATP para traer más potasio o para traer más sodio. Ese es el transporte activo primario que está en todas las células y que se lleva la mitad de la energía casi de la célula. ¿Sí? Y el secundario es el que se encuentra almacenado en los gradientes de concentración iónicos, ¿sí? Para esto vamos a tener cotransportadores y contratransportadores. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de contratransportador y uno de cotransportador. Entonces, contra quiere decir en contra. Entonces, esta proteína se especializa en ser una contratransportadora de sodio y calcio. Entonces, cada vez que entra sodio, expulsa calcio, ¿sí? Y esta otra proteína está especializada en ser una contratransportadora de sodio e hidrógeno. Entonces, cada vez que entra un sodio, saca un hidrógeno, ¿sí? Estos son ejemplos de contratransportadores. Y te cambio una por el otro, ¿sí? Y los cotransportadores son los que hacen un 2 por 1, ¿sí? Entonces, tienen sodio y glucosa, que se especializa en aceptar sodio y glucosa. Y este es sodio y aminoácidos. Entonces tenemos transporte activo secundario, o sea, transporte que utiliza energía, y secundario porque aprovecha para tener 2 funciones, ¿no? O sea, meter un elemento y sacar otro, o meter 2 que puedan juntarse, ¿no es cierto? Como sodio y glucosa o sodio y aminoácidos. Bien, ahora tenemos el transporte en vesículas, ¿sí? Que les decía que son como taxis que van a llevar ciertos elementos dentro de la célula. ¿Sí? ¿Qué es una vesícula? Es un saco esférico pequeño que transporta una sustancia, ¿sí? Entonces, mediante las palabras de términos médicos, endocitosis, ¿qué sería? Dentro de la célula, ¿no es cierto? Dentro de la célula, ¿sí? Y exocitosis, afuera. Entonces, este es el proceso de la endocitosis. Empieza con la unión, luego se forma una vesícula, esa vesícula pierde la cubierta, se fusiona con el endosoma,
se reciclan los receptores y se degradan en los lisosomas. Vamos a verlo con un dibujito para que esté más claro. Entonces, esta célula es un enterocito, ¿sí? Y ustedes se comieron una salchipapa llena de LDL, ¿sí? Entonces viene la LDL viajando acá en su intestino. Esta es la célula que está recubriendo el intestino, y este LDL se junta con un receptor para LDL. Al llegar y estar en contacto el uno con el otro, empieza a hacerse esta vesícula, ¿sí? Esta como bolsita. ¿Cómo logra la célula, la membrana, hacer esa forma? ¿Mediante qué? Algo que vimos al principio, que estuvimos. Los lípidos cambian de forma gracias a, o se mueven gracias a las proteínas. Las proteínas transmembranas que captan la función que dan movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esas proteínas se contraen, las proteínas que están en la membrana se contraen y hacen que la célula pueda moverse, ¿sí? Entonces, es lo que le decía, la membrana es un organismo vivo, se mueve, cambia de forma, ¿sí? Entonces, utilizando la energía y esas proteínas que están alrededor de la membrana, enclavadas en esos lípidos, cambia su forma, ¿sí? Y se hace esta invaginación, hace que le abrace y se forma la vesícula, ¿sí? Ahí tenemos la formación de una vesícula. La vesícula y los receptores que teníamos aquí, que fueron los que atrajeron al LDL, ¿no es cierto? Entonces queda formada esta vesícula, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Esta vesícula se junta, se le recubre con una proteína que se llama clatrina, ¿sí? Para que lo que pescamos no se meta en la célula y no la dañe. Y se forma este endosoma en la que, como a la célula no le gusta desperdiciar nada, va a reciclar estos receptores y los va a mandar de vuelta a su sitio inicial, y lo que quedó de LDL lo va a fusionar con el lisosoma, ¿sí? Entonces el lisosoma lo que tiene adentro son enzimas digestivas. Entonces viene el lisosoma, se pega al endosoma y se forma un solo complejo en que estos lisosimas, estos ácidos que están aquí, van a reaccionar con el LDL y lo van a romper, ¿sí? Y así lo vamos a poder utilizar como energía. ¿De acuerdo? ¿Qué es el LDL? Es la lipoproteína de baja densidad, ¿sí? Es uno de los ácidos grasos que vimos en el tema de los lípidos, ¿sí? Está sobre todo en las grasas saturadas. ¿Entendieron la endocitosis más o menos? Sí. Bien. Ahora, fagocitosis. Este es fundamental para defenderse de virus y bacterias, ¿sí? Entonces, al principio es más o menos el mismo. Este va a ser un glóbulo blanco y por ahí está andando un rinovirus, ¿sí? Entonces, está este virus dando vueltas y a ese virus se le va a pegar unos anticuerpos, ¿sí? Que son estos triangulitos de aquí. Entonces, una vez que están esos anticuerpos, la célula blanca le reconoce, el leucocito le reconoce y dice, ahí está. Y su membrana celular, que tiene receptores, va a pegarse a estas inmunoglobulinas y lo va a abrazar, ¿sí? Y va a generar que quede atrapado, ¿no? Entonces aquí queda el virus atrapado con esta proteína para que no se nos escape, ¿no? Porque si se escapa de esta prisión, le mata a la célula, ¿sí? Entonces, luego acá tenemos el lisosoma, que tiene las enzimas digestivas, pero esta vez no las vamos a usar para digerir la salchipapa, la grasa de la salchipapa, sino para destruir y desnaturalizar las proteínas que tiene este virus, ¿sí? Entonces le destruyen y queda residuos, que va a ser este cuerpo residual que luego lo vamos a expulsar, ¿sí? Entonces así es como peleamos
contra infecciones de virus, de bacterias, contra mismas células muertas. Entonces una célula que ya cumplió su función y que está muerta, también hacen como un canibalismo, ¿sí? Vamos y nos comemos esa célula muerta para reutilizar, ¿no? Nada se desperdicia en el cuerpo humano, en lo posible. Ahora, por ejemplo, en el VIH, ¿qué pasa con esto? Está dañado. Lo mato todo. Está dañado ese sistema. No está dañado porque sí le reconoce y lo atrapa. Pero reconoce los glóbulos blancos. Pero se libera. Sí, lo que hace el VIH súper difícil de tratar es que acá está el virus del VIH y este se logra escapar, ¿sí? Logra escapar de este formosoma, ¿sí? De estas proteínas. Tiene una forma especial en que se escapa, entonces no llega a estar en contacto con eso. Y al escaparse ya está dentro de la célula y se va a meter para replicar dentro de los núcleos. Entonces eso hace que sea difícil el cuerpo no se puede defender, o sea, ¿Qué tipo de proteínas de la recubre el virus? la que recubre que sí. El virus. Depende del virus, ¿no? Pero en general los virus están hechos solo de proteínas, no son seres vivos per se, porque están hechos solo de proteínas, ¿sí? Pero bien podría ser una bacteria también, podemos atrapar una bacteria ahí, un micoplasma, y entonces la lisozima lo que hace es darle un ácido que le destruya a la proteína o a la membrana de la bacteria, que es una bacteria. Y por último tenemos la pinocitosis, ¿sí? En la que incorpora gotitas de líquido extracelular. Esto es como para sustancias pequeñitas. Entonces la membrana puede ir, necesita un poco de sodio y agarrarse, ¿no? Una cantidad de líquido o soluto y también digerirlo mediante enzimas. Entonces la exocitosis elimina material desde la célula hacia afuera. Ejemplos tenemos células secretoras, células nerviosas. Células secretoras, ¿cuáles se les ocurre? ¿Dónde tenemos células que secretan? En la piel. En el sistema digestivo, en los riñones, ¿no? Ajá. ¿Y las células nerviosas? En el cerebro, ¿no es cierto? Cuando las células nerviosas no pueden sacar sus componentes de desecho, hay varias enfermedades, ¿no? ¿Se les ocurre alguna? En el Alzheimer. Si bien está en investigación el Alzheimer, de lo que se sabe, con el envejecimiento las células pierden la capacidad de deshacerse de proteínas de desecho. Y esas proteínas de desecho, que son esas proteínas de desecho, se quedan dentro de la célula, ¿sí? Que son los bastones de histonas. Eso y la proteína tau, o sea, esas proteínas mal dobladas se quedan dentro de la neurona y la neurona empieza a funcionar mal. Entonces ya no puede pasar la electricidad con la velocidad que pasaba antes. Y por eso es que le cuesta a una persona recordar lo que pasaba, ¿no? Porque quiere comunicarse con el banco de datos en el hipocampo a ver qué es lo que estaba y esa velocidad de conducción va muy lento. Entonces esas personas tienen que darle pistas y se acuerdan de a poquito y a la medida que la enfermedad empeora, luego ya no se pueden acordar absolutamente de nada, ¿no? Bueno, otro ejemplo es la transitosis, en que ingresa una sustancia a la célula y se desplaza a través de ella y luego se elimina, ¿sí? Como las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales forman como una pared, ¿no es cierto? Y acá hay, no sé, un hepatocito. Está aquí el torrente sanguíneo y queremos que llegue glucosa acá, ¿sí? Entonces la transitosis permite que esa glucosa pase con facilidad a través de esta pared, ¿no es cierto? Otro tipo de transporte.
como ejercicio van a hacer un dibujito de la endocitosis para que les quede